Bueno, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a ver cómo crear un programa cliente-servidor basado en el protocolo TCP. Lo primero que vamos a tener que hacer es crear dos clases. Una que va a ser la clase cliente y que le voy a decir que tenga el método main, y otra que va a ser la clase servidor, que también va a tener el método main porque van a ser dos procesos diferentes. El servidor es el que voy a tener que ejecutar una vez y luego el cliente es el que voy a tener que ejecutar y va a ser quien se comunique mediante red con ese servidor. A su vez voy a tener que hacer otras dos clases correspondientes al hilo del cliente, que va a ser un proceso que se ejecuta todo el tiempo y es el encargado de transmitir los datos por red así como recibirlos, y lo mismo del lado del servidor. Hacemos una clase que se llama hilo servidor, y como justamente son dos hilos, lo que hacemos es que hereden de la clase thread. Vamos a empezar programando la clase hilo servidor, ya que este va a ser el que espere que los clientes se conecten a él para requerir de sus servicios. Como sabemos, para poder trabajar en red se necesita los denominados sockets, en el caso de TCP los stream sockets, y en este caso de servidor vamos a tener que crear dos sockets. El primero se llama server socket, que es el socket encargado de esperar una conexión de parte del cliente. Por otro lado, vamos a tener un socket común y corriente que le vamos a poner conexión, ya que cuando se establece la conexión se obtiene el socket mediante el cual se van a transmitir los datos. También vamos a necesitar de los streams para poder enviar información por red y recibirlos. Para eso Java tiene dos clases, una que se llama Object Input Stream, que le vamos a poner de nombre entrada, y otra que se llama Object Output Stream, que le vamos a poner de nombre salida. Con esos dos objetos, cuando los creemos, vamos a poder enviar información y recibirla por la red. Como todo objeto, cuando se crea, lo primero que se ejecuta es el método constructor. Y aquí es donde vamos a definir ciertos parámetros iniciales. Lo primero que tenemos que crear es el socket del servidor. Por parámetro hay que pasarle el número de puerto que le vamos a asignar a nuestra aplicación. Acuérdense que tenía que ser mayor a 1024. Le voy a poner, por ejemplo, el puerto 9000. Seguido de esto se debe poner el máximo de conexiones que vamos a admitir. En este ejemplo vamos a hacer una sola conexión, pero para que vean se pueden poner 10 conexiones, 100 conexiones, etc. Luego que tenemos creado el socket del server, lo que tenemos que hacer es esperar una conexión. Para ello tenemos que hacer lo siguiente. Con esto lo que estamos diciéndole a este hilo es que escuche constantemente si hay algún cliente que se quiere conectar a él y, de ser el caso, aceptar la conexión y guardar el socket mediante el cual nos vamos a comunicar en el atributo conexión. Por lo tanto, lo que podemos hacer es mostrar un mensaje de esperando conexión. Y en esta línea se va a pausar la ejecución del hilo hasta que reciba una conexión. Esto, para tenerlo más ordenado, lo podemos poner en una función. Vamos a poner esperar conexión. Y una vez que hicimos esto, tenemos que obtener los streams de entrada y de salida de esta conexión que acabamos de recibir. Para esto vamos a crear otro método que se llame obtener streams,
Para eso, en el stream de entrada tenemos que crear el objeto y por parámetro lo que tenemos que hacer es obtener los streams de entrada de la conexión que acabamos de generar mediante esta función. Lo mismo deberemos hacer con la salida. Vamos a crear el nuevo objeto de salida y por parámetro le pasamos el output stream de la conexión que acabamos de generar. Como pueden ver, se nos generan un montón de errores y básicamente es porque Java nos pide que pongamos los try catch correspondientes a cada una de estas sentencias, ya que cada una de estas líneas puede generar un error. Por ejemplo, en server socket puede suceder que el socket ya esté ocupado y nos tire un error, y en estos casos que se esté tratando de obtener los streams quizás sin haber generado una conexión previa, por lo cual también puede tirar error. Entonces lo que debemos hacer es poner los try catch correspondientes. Y para no poner un try catch por cada línea que tengo, lo que voy a hacer es poner todas estas líneas acá adentro. Ahora bien, acá tenemos un problema. Acá me sigue pidiendo que ponga los try catch, porque en realidad el error se genera acá y no desde la llamada de la función. Hay un truquito con esto de los try catch en donde yo puedo poner en la declaración del método esta línea de código, y esto lo que va a hacer es que si se genera un error en esta función, la ejecución del catch va a suceder aquí. De esta manera lo que hago es me estoy ahorrando líneas de código sin tener que poner tantos try catch. Muy bien, hasta acá entonces lo que tenemos es que cuando creo el objeto de hilo servidor, se invoca al constructor del mismo, se crea un server socket que va a escuchar conexiones por el puerto 9000, va a esperar una conexión de un cliente y una vez que el cliente se conecte a nuestro servidor, va a obtener los dos objetos de entrada y salida para más adelante poder mandar datos y recibir datos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es la parte funcional de nuestro hilo, o sea, lo que sucede en el método run. Entonces, para eso vamos a hacer el método run, que como ya sabemos, este método run siempre se va a encontrar en un while infinito. Y acá adentro va a estar el código que va a permitir que este hilo reciba información mediante la red y que envíe información hacia algún cliente mediante la red también. Para esto vamos a crear un método que se llame procesar conexión. Y lo que va a tener este método son las líneas de código que contemplen qué va a suceder cuando este hilo reciba un mensaje desde un cliente. Para eso vamos a definir una variable de tipo string que la vamos a denominar mensaje, y luego lo que vamos a hacer es decirle que se guarde en esta variable de tipo string un mensaje que venga de la red. Como dijimos, para leer y enviar datos por red usamos los streams, o sea, el stream de entrada, y la función para poder leer lo que contiene ese stream de entrada es readObject. Con esto lo que vamos a hacer es que se lea lo que hay en el stream de entrada y luego se guarde en el atributo mensaje. Un detalle que me estaba olvidando, no menor, es que cuando creamos el objeto de salida, el stream de salida, lo primero que tengo que hacer es limpiar el buffer de ese objeto, ¿sí? Mediante la función flash. Si no hago eso, puedo estar enviando datos basura. Bien, y una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer es mostrar mediante la consola el mensaje que recibimos, solamente para poder ver si está trabajando bien o no este servidor, o sea, si está recibiendo mensajes o no. Una vez que recibimos este mensaje, podemos hacer el código correspondiente para el tratamiento del mismo. Por ejemplo, si el mensaje
es igual a iniciar conexión o sea que si el cliente manda un mensaje con el string iniciar conexión, vamos a nosotros mostrar un mensaje por consola diciendo conexión establecida, e incluso podemos poner el nombre del cliente el cual me está pidiendo una conexión. Para eso, mediante el socket de conexión, tenemos que llamar a la función getInetAddress y luego getHostName. Esto me va a dar el nombre de la computadora o del dispositivo cliente que está tratando de iniciar una conexión con mi servidor. Y lo que podemos hacer acá también es confirmar al cliente que hemos recibido su conexión. Para eso tenemos que enviar datos al cliente de la misma manera que el cliente lo hace con el servidor. Y por eso vamos a crear una función enviar datos donde le paso un mensaje que es la que le va a llegar al cliente. Bien, vamos a crear el método y ahora vamos a ver cómo hacer para mandar datos. Básicamente vimos que para recibir datos lo hacíamos con el stream de entrada y por lo tanto para enviar datos lo vamos a hacer con el stream de salida. Si para recibir datos usamos el método readObject, para escribir datos y mandarlos por red vamos a usar el método writeObject. Por lo tanto vamos a llamar al stream de salida, vamos a llamar al método writeObject y acá le vamos a pasar el mensaje que es el que ingresa por parámetro. Ahora vamos a solucionar estos errores que nuevamente son del try-catch, ¿sí? Donde tenemos que agregar estas declaraciones. Acá no me va a quedar otra que poner el try-catch porque es de donde se llama esa función. Acá va a suceder lo mismo y ya tenemos todo solucionado. Entonces, ya podemos decir que tenemos la clase servidor programada, por lo menos la base. Después va a faltar un par de detalles que lo vamos a hacer más adelante. Entonces, que ya tenemos esto listo, vamos a programar la clase cliente. Lo bueno de esto es que es muy pero muy parecido a la clase servidor. Para trabajar con o para hacer el hilo cliente vamos a necesitar un atributo que va a ser el socket y que le vamos a poner de nombre cliente. Vamos a necesitar, al igual que en el hilo servidor, dos objetos de entrada y de salida. Y por lo menos inicialmente con esto podemos empezar a programarlo. Al igual que en el hilo servidor, lo primero que tenemos que hacer es el constructor. Y en este constructor lo que vamos a tener que recibir por parámetro es la IP del servidor, ya que cuando yo me conecte al servidor con un cliente le tengo que indicar tanto la IP como el puerto donde se encuentra ese servidor. Al igual que en el hilo servidor creamos el socket de servidor, acá vamos a crear el socket. Y lo que le indicábamos al servidor era el puerto y la cantidad máxima de conexiones que iba a aceptar. Acá lo que le tenemos que indicar es la IP del servidor y el puerto que es donde se encuentra el mismo. Para eso no podemos pasarle la IP como string, ya que espera recibir un objeto de tipo inetAddress. Es por eso que tenemos que llamar a la clase inetAddress getByName y luego sí, por parámetro le pasamos el string correspondiente a la IP del servidor. Luego de esto le ponemos el puerto donde se encuentra el servidor y con esto ya crearíamos el socket de cliente. Segundo paso sería obtener los streams de la conexión y para eso podemos utilizar exactamente el mismo código, ya que no existe diferencia más que
acá trabajamos con el socket que creamos y denominamos cliente. Una vez hecho esto, vamos a tener que enviar datos al servidor diciéndole que queremos conectarnos a él. Y para esto, si se acuerdan, el mensaje era iniciar conexión. Por lo tanto, el mensaje que le voy a mandar para hacer una petición de conexión es ese: iniciar conexión. Luego, el método enviar datos va a ser el mismo que en el servidor. Bueno, como nos vino pasando hasta ahora, acá tenemos que solucionar el temita de los try catch. Como veníamos haciendo, vamos a poner todo en un solo try, y si hay alguna línea dentro de una función que tire error, se ponen los throws. Estos ya están puestos porque lo copié de la clase servidor. Por último, lo que vamos a tener que hacer es escribir la función run, que va a ser la encargada de ejecutarse en un ciclo por ahora infinito en paralelo con mi aplicación. Y lo que va a hacer, al igual que el servidor, es corroborar todo el tiempo si recibió un mensaje. Para eso vamos a crear el método procesar conexión, que es el mismo que tenemos acá. Nuevamente vamos a copiar y pegarlo acá. Y básicamente lo que vamos a hacer acá simplemente es mostrar el mensaje que nos llega del servidor por la consola. De esta manera ya tenemos nuestro cliente programado, y en teoría este hilo cliente como el hilo servidor estarían funcionando correctamente. Ahora bien, sabemos que si bien tenemos estas clases que son hilos, lo que tenemos que hacer es crearlos. Si no creamos esos hilos, nunca van a tener ningún tipo de funcionalidad. Por lo tanto, lo creamos acá. En la clase cliente vamos a crear el hilo cliente. Y por parámetro vamos a pasar la IP del servidor. Acuérdense, en este caso, como voy a ejecutar el servidor en la misma máquina que el cliente, va a ser la misma IP, que es la de mi máquina. ¿Y qué es esta? 192.168.1.49. Vamos a escribir acá. Una vez que tenemos creado el hilo, vamos a hacer un do while infinito para que mi aplicación no termine nunca. O mejor, vamos a hacer un do while controlado por una variable booleana. Que en algún momento cambiaremos a true para que salga de la aplicación. Bien, ahora en la clase servidor vamos a hacer lo mismo. Declaramos el hilo servidor. Ponemos que sea estático porque estamos dentro de una función main. Y lo único que nos faltaría acá es iniciar los hilos. Si bien los tengo creados, acuérdense que los tengo que iniciar. Si no los inicio, nunca se va a ejecutar el método run. Antes de seguir, quiero aclarar una cosa que me surgió, el cual hacía que no esté funcionando mi aplicación. Y es que por alguna razón, primero se debe crear los streams de salida y luego los de entrada. Si no hacemos esto, lo que va a suceder es que el programa no funciona y no se van a enviar datos mediante la red. Muy bien, una vez hecho esto, ahora sí tenemos el programa cliente y el programa servidor. Lo primero que vamos a tener que ejecutar es el servidor, ya que si ejecutamos primero el cliente van a ocurrir problemas, ya que el mismo va a empezar a mandar datos hacia la red y al no encontrar a ningún servidor va a producir error. Por lo tanto, para ejecutar el servidor le damos clic derecho, Run as Java Application.
Como podemos ver, ya se está ejecutando el servidor. Nos muestra por consola un mensaje que dice esperando conexión. Vamos a ejecutar el cliente. Y bien, esta es la consola del cliente, la cual me dice el servidor aceptó su solicitud de conexión, que es el mensaje que habíamos mandado desde el servidor para cuando aceptara la solicitud. Bien, vamos a ver la consola del servidor. La consola del servidor está esperando una conexión. Luego le llegó un mensaje que lo mostramos por consola, que es el mensaje que le envió el cliente que decía iniciar conexión. Y luego entró al if, en donde nos muestra que se ha establecido una conexión y me muestra el nombre de mi computadora que lo obtiene del socket de conexión. Paso siguiente, vamos a hacer que se pueda enviar mensajes desde este cliente. Para enviar mensajes, el enviar datos lo vamos a tener que poner como público y luego desde acá vamos a dar una serie de opciones. Bien, las dos opciones son enviar un mensaje al servidor. La segunda opción es cerrar conexión, la cual vamos a implementar más adelante. Para esto vamos a necesitar un escáner, la opción elegida. Si la opción es igual a 1, entonces lo que vamos a hacer es llamar al hilo cliente, a la función enviar datos y el dato que quiero enviar. Vamos a probar esto. Ya que en el hilo servidor habíamos dicho que cada vez llega un mensaje que lo muestre por la consola, lo que va a suceder es que cuando le enviemos este mensaje va a aparecer entonces en la consola del servidor. Vamos a probarlo. Perfecto. Vamos a la consola cliente. Enviar mensaje. Mensaje enviado del cliente. Ahora estamos en la consola del servidor. Como ven, llegó correctamente del otro lado. Por último, lo que vamos a tener que hacer es cerrar las conexiones que abrimos, ya que de otra manera quedarían puertos abiertos y podrían ocasionarse problemas a futuro. Incluso dejar un puerto abierto es muy peligroso, ya que cualquier intruso podría aprovechar esta vulnerabilidad y metérsenos en nuestra computadora, ponernos algún virus o algo por el estilo, cosa que nadie quiere. Por lo tanto, para este ejemplo en particular, como solo es una conexión de un solo cliente y un servidor, vamos a hacer que cuando cierre la conexión del cliente, también se me cierre la del servidor. Vamos a hacer una función que se llama cerrar conexión. Y básicamente lo que voy a hacer acá es enviar un mensaje al servidor y en ese mensaje le voy a poner cerrar conexión. Vamos a poner los throws, muy bien. En realidad acá nos conviene poner un try catch. Y ahora vamos al hilo servidor a decirle que si el mensaje recibido es cerrar conexión, entonces cerramos la conexión. Para eso, acá tenemos un server socket que lo tendríamos que cerrar. Tenemos un socket que llamamos conexión que lo deberíamos cerrar. Tenemos un input stream que lo deberíamos cerrar. Y tenemos un output stream que también lo deberíamos cerrar. Entonces vamos a hacer que se pueda cerrar la conexión.
que cuando la opción 2 se pone fin en verdadero, llamamos al hilo cliente, ponemos cerrar conexión. Entonces va a venir al hilo cliente a la función cerrar conexión. Vamos a enviar datos de cerrar conexión. Mostramos un mensaje de conexión terminada. Y acá una cosa más que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que hacer que termine el hilo. Si este hilo no termina nunca, por más que cierre los sockets, se va a seguir ejecutando y es más a puro error. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que cuando se cierre la conexión, ponemos conexión activa en falso. Por lo tanto, este do while no se va a repetir más y el hilo va a terminar. Cuando suceda eso, el cliente va a seguir mandando datos, porque acá todavía no cerré nada. Va a seguir mandando datos hacia el hilo servidor y por lo tanto va a tirar error en esta parte del catch. Por lo tanto, lo que tengo que hacer acá es poner un break para que salga de este do while. Y también lo que tengo que hacer es cerrar el socket de cliente, cerrar la entrada, cerrar la salida. Me pide otro try catch. Vamos a ponerlo. Y de esta forma podría cerrar entonces la conexión. Vamos a probarlo. Vamos al cliente, vamos a la opción cerrar conexión y como podemos ver en el servidor se cerró la conexión y se terminó la ejecución, y en el cliente también se cerró la conexión y se terminó la ejecución. Bueno, esto quizás a primera vista puede marear un poco, pero no es más que cuestión de práctica. Hasta acá vimos una conexión cliente-servidor con un solo cliente con el protocolo TCP. En el próximo video lo que vamos a ver es cómo hacer una conexión TCP con varios clientes. Por lo tanto, recomiendo que tengan bien claro este tema, así pueden seguir la próxima clase. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos.